Ahora voy a pedir que nuevamente abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, hermanos. Vamos a ir allá. Evangelio de Lucas. Y doy también gracias a Dios por lo consecutivo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir al capítulo 15. El pastor nos ha hablado del capítulo 12 y ahora vamos a estudiar el capítulo 15. Vamos a dar lectura el versículo 11 al versículo 32, hermanos. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Así dice la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Palabra del Señor, hermanos. Esta es una obra literaria, la más famosa, la más buscada por los dramaturgos y también por aquellos que son fanáticos de la literatura. Hombres impíos, literarios y dramaturgos impíos, aman leer la parábola del hijo pródigo. Y para nosotros como cristianos deberíamos sentirnos muy privilegiados, porque se trata de Cristo hablándonos a nosotros. Pero a pesar de que ha sido muy buscado esta parábola, también ha sido, hermanos, muy confundida y muy mal interpretada. Si tú haces en YouTube y buscas el hijo pródigo, las prédicas, te aparecen, hermanos, más de 100 prédicas de todo tipo y de todo sazón. Y muy pocas de ellas tienen una interpretación clara de lo que está sucediendo en esta escena. No obstante, hermanos, así como la parábola del hijo pródigo ha sido un instrumento de bien para los dramaturgos y literarios, también ha servido muchísimo para los islámicos y los musulmanes, para ir contra el cristianismo.
De hecho, uno de los pasajes favoritos de los islámicos es Lucas capítulo 15, y específicamente la parábola del hijo pródigo. En Colombia tuve el privilegio de poder hablar con un hermano que había salido de la religión islámica, y él me decía más o menos cómo piensa un islam de esta parábola del hijo pródigo. El argumento del islam es este, hermanos, más o menos. Quiero llevarles a su mente. El islam dice: miren, cristianos, aquí su Jesucristo está admitiendo que la salvación no viene por él. Aquí vemos un padre y vemos a un hijo desobediente. El hijo desobediente es la humanidad. El padre es el Dios Alá. Pero no hay un intermediario, no hay una cruz, no hay un mediador entre Dios y este hijo menor. Porque cuando el hijo menor se da cuenta, no se da cuenta por ninguna cruz, no se da cuenta por ningún cordero que ha sido degollado, y así que el hijo vuelve a su padre automáticamente. Y dice el Islam, dice: ¿se dan cuenta? El profeta Jesús está admitiendo que la salvación no viene por la cruz, ni mucho menos viene por él. El mismo Cristo está admitiendo que uno puede salvarse sin él, únicamente yendo al Padre. Wow. ¿Cuántos nos convertiríamos, hermanos, al Islam? Semejante argumento. Doy gracias a Dios porque la forma como los teólogos cristianos han ido interpretando este pasaje, hermanos, ha sido de una manera minuciosa. Y yo le contestaría a ese hombre lo siguiente: ¿cómo empieza la parábola del hijo pródigo? Ustedes a veces nos pasamos de largo, hermanos, algunas palabras que son muy importantes en la escritura. Vamos al versículo 11. Quiero que todos ustedes coreen o me digan, hermanos, ¿cuál es la primera palabra que sale en ese versículo 11? A la voz de tres. 1, 2, 3. También. Ese también que está ahí es importante. No lo pases de vista, porque lo que está diciendo Lucas, está relatando, es algo que va conectado. Ese también es como decir: mira, yo les digo esto, también esto. En otras palabras, hay algo detrás de esto. Tienes que leer lo que está atrás para entender esto. Ese también es una conexión. En gramática se le conoce como una conjunción, aquello que une. En otras palabras, hermanos, es incorrecto interpretar la parábola del hijo pródigo únicamente como la parábola del hijo pródigo. El mismo Cristo quiere que llevemos nuestras mentes a lo que he estado hablando antes. Y lo que Cristo ha estado hablando antes es justamente de dos parábolas que ayer estudiamos, hermanos. ¿Se acuerdan? La parábola de la oveja perdida y la parábola del dracma. Y cuando tú estudias la parábola de la oveja perdida, te das cuenta que Jesucristo está enfatizando quién era Él como persona. Él era el buen pastor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Dónde lo dice? Lucas capítulo 19. Vamos allá, hermanos. El texto que el pastor citaba, versículo 10. Es lo que el Islam ha olvidado, ha dejado a un lado. Y Jesús es claro en este pasaje. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, ¿quién es ese buen pastor que dejó las 100 ovejas y fue a buscar la una que estaba perdida? ¿Quién era? Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, en la parábola del hijo pródigo, Jesús está presuponiendo que nosotros ya hemos entendido que Él está allí. Jesús está presuponiendo que ya hemos leído la oveja perdida y el dracma perdida. Y no vamos a tener ningún inconveniente ahora en ver cómo el Padre Dios, ayer vimos cómo el Hijo reacciona. Ahora vamos a ver cómo el Padre que está en los cielos ve, siente en su corazón cuando se rescata a una persona que estaba totalmente perdida. Entonces está totalmente fuera de lugar decir que la parábola del hijo pródigo no muestra a Cristo. Sí está allí, hermanos, por lo que el mismo Cristo dice en sus dos primeras parábolas. Ahora, ese no es mi punto, hermanos, el día de hoy.
Lo que tenemos que entender antes de entrar a esta parábola y recordar es lo que había acontecido en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 15. Y quiero que vayas tu vista a eso y observemos algunas cosas importantes que nos va a ayudar a entender la parábola del hijo pródigo. En el versículo 1 y el versículo 2 hay un conflicto. Los fariseos y los escribas están criticando a Jesús porque Jesús come y recibe a los pecadores, ¿verdad? Y hablamos de esto. Pero lo que quiero que entre a tu mente son los actores que aparecen en el versículo 1 y 2. Aparecen 3 actores nada más. Está Jesús, están los publicanos y están los fariseos. Son 3 actores. Cuando tú diriges tu vista al versículo 11, vayamos allá, también ves 3 actores en la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Tú ves a un hombre, que ese hombre tiene 2 hijos. Hay 3 personas aquí. Eso, hermanos, debe ayudarnos a entender que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo, va a hablar al corazón de los publicanos y también de los fariseos. Los publicanos son los hijos menores de nuestra historia. Yo quiero que cuando yo te mencione el hijo menor, tú relaciones a los publicanos y a los pecadores, a las prostitutas. Y cuando yo hable del hijo mayor, tú debes asociar tu mente con el corazón farisaico. Y es justamente lo que la parábola del hijo pródigo va a hacer. Va a desnudar el corazón de la humanidad completa, de aquellos indecentes, de aquellos malcriados, pero también va a desvelar el corazón de aquellos decentes y bien criados. Y Jesucristo va a decir en su tesis que ambos, tanto el decente como el indecente, tanto el malcriado como el bien criado, están yendo al infierno, están fuera. Y necesitan de algo sobrenatural, necesitan algo, un milagro que sucede en sus vidas para que ellos puedan entender. Y lo primero que menciona Cristo en esta parábola, hermanos, es la actitud del Padre. Y aquí vamos a imaginarnos, hermanos, yo creo que todos hemos sido alguna vez padres, madres, algunos son hijos, y Jesucristo va a utilizar algo cotidiano. Y va a contar la historia. Vayamos al versículo 12 para adelante. Versículo 12. Vamos a ver en primer lugar la actitud del Padre. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Aquí tienen a un hijo totalmente salido del lugar, un hijo malcriado, el hijo menor de la casa de este padre. Y prácticamente lo que el hijo le está diciendo a su padre es: hermanos, Padre, quiero verte muerto, quiero que te mueras. ¿Por qué les digo esto? Porque para un hijo en el tiempo de Jesús, pedir la herencia de su padre, hermanos, pedir la herencia de un papá, era desearle la muerte. Porque el padre, la única forma en la que podía dejarle herencia a su hijo era cuando dejaba de existir, como en nuestros tiempos. Así que literalmente lo que el padre está diciendo es, el hijo está diciendo a su padre: Padre, no te quiero, no te amo, no me importas, quiero verte muerto y quiero que me des lo que me corresponde. Ahora, cuando nosotros leemos este primer versículo 12, vemos este hijo demasiado fresco, hermanos. Este hijo piensa que la vida le pertenece a él. Padre, dame lo que me corresponde. Yo quiero vivir como me place. Es mi vida, es mi destino. Yo quiero construir mi felicidad y yo no quiero que tú seas parte de ella, Padre. Quiero estar lejos de ti. Ahora, por un momento, hermanos, nosotros nos enfocamos en el hijo. Qué mal este hijo. Pero, hermanos, en el versículo 12 nosotros encontramos la autoridad de este padre. A pesar de que el hijo está rogando esto, el padre sigue parado firme como padre. El hijo le suplica: dame, Padre. Y depende del padre si le da o no le da. En otras palabras, lo que Jesús está mostrando aquí es la autoridad que tiene el Padre en los cielos. Y muchas veces eso es lo que a los publicanos y a los pecadores se les desentonaba, como en esta humanidad.
A veces el pecador piensa que porque ha pecado, algo va a afectarle al Padre. Piensa que cuando el pecador peca y está en rebeldía contra Dios, entonces Dios ya no es tan Dios como antes. Esto me lleva a un texto que quiero que vayamos, hermanos, rápidamente. Job capítulo 35. Hay algo que uno de los amigos de Job le hace entender a Job en su aflicción. Vayamos al capítulo 35 de Job. Capítulo 35, versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor: mira los cielos, le dice a Job, y ve. Párate fuera de la casa y mira los cielos y ve, mira. Y considera que las nubes son más altas que tú. Dice, si pecares, Job, si tú pecas, ¿qué habrás logrado contra él? Le dice su amigo. ¿Qué habrás logrado contra Dios? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, si tú fueses piadoso, dice, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? En otras palabras, hermanos, lo que el amigo de Job le está diciendo a Job es: Job, Dios no te necesita de ninguna manera, como el pastor nos enseñaba. En su soledad el Señor es independiente, autosuficiente. El Padre está feliz, tiene las riquezas, el dinero, todo está en Él y no necesita de ninguna criatura de esta tierra. Ni pecando ni no pecando no afectamos nada a la esencia gloriosa del Señor. Y lo primero que Cristo muestra del Padre es esa autoridad. El Padre está parado, bien firme. El Padre no llora, el Padre no está rogando por el momento. El Padre está parado allí y este hijo rebelde se está rebelando contra él. Y aquí viene, hermanos, la independencia del Señor. Este padre, al ver la actitud mala de este hijo, decide entregarle parte de su herencia. ¿Quién se arruina, hermanos, cuando se rebela contra Dios, cuando peca? ¿Quién se arruina, Dios o el hombre? El hombre. El hombre. Tú te arruinas. Y esa es la primera enseñanza de Jesús para la humanidad. Amigo, amiga que estás aquí, a Dios no le afecta en ningún motivo tu pecado. No le afecta en el sentido de su gloria. Él sigue siendo Dios, fuerte, celoso, airado. Él sigue siendo glorioso. Él es suficiente. El que llega a afectarse realmente cuando se rebela contra Dios es el hombre mismo. Y es justamente lo que Cristo va a desvelar de este hijo malcriado, de este hijo indecente que quiere alejarse de su padre. El padre lo permite y le dice: hijo, toma tu herencia. Volvamos, hermanos, al capítulo 15 de nuestro texto y vayamos a seguir con nuestra historia. Ya vimos el carácter de este padre, un padre con autoridad, un padre que no se deja llevar por meros sentimentalismos. Es un padre independiente. Ahora veamos, hermanos, la perdición de este hijo menor. La perdición de este hijo menor. Cuando hablaba ayer, hermanos, de la parábola de la oveja perdida y del dracma, vimos cómo el Señor confrontó a los fariseos, ¿verdad? Y les dijo: ¿dónde están sus ovejas? ¿Dónde están? ¿Dónde está el dracma? Y probablemente algunos de ustedes habrá pensado, y claro, obviamente, pobres publicanos, pecadores, ¿cómo los van a criticar a ellos si ellos se están acercando a Jesús? Jesús frena en seco y dice: no quiero que piensen tampoco que los publicanos y los pecadores son todos buenitos, todos santurrones y yo les amo con un amor sentimentalista. No, el Señor va a desvelar lo que había en el corazón de esos hombres. Y estaban allí publicanos y pecadores, estaban mirándolos. Cobradores de impuestos, gentiles, idólatras, prostitutas estaban allí. Y el Señor en el versículo, capítulo 15, en el versículo 13 muestra la perdición de este hijo menor. Dice la palabra del Señor: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Lejos. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y quiero que anotes ahí, perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, nota ahí, malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Una cosa trágica que le sucedió a este hijo menor. Primero, el hijo menor no sabe administración económica. El hijo menor no tiene la forma de poder calcular los costos. El padre le entrega el dinero y el hijo menor tiene una insensatez, es necio porque se ha alejado de su padre y no puede tener dominio propio, autocontrol, no puede. Así que el hijo empieza a gastar, a malgastar con todo lo que ve su vista. En otras palabras, este hijo vive a la luz de sus ojos, se deja guiar por su corazón. Y el resultado de toda esa vida loca, como pensamos, ¿no? Una vida loca, tremenda. El resultado es que acaba, hermanos, pidiendo comida a un hombre que cuidaba cerdos. Quiero comer, aunque la comida del chancho. Era la pregunta. Quiero eso. Porque estoy totalmente insatisfecho. Él tenía hambre, no podía saciarse, no había forma. Porque estaba lejos de su padre. Y Jesús está llevando a la mente de los publicanos y pecadores, hermanos, esta enseñanza. Y quiero que tú entiendas esto. No hay forma de hallar satisfacción en la vida del hombre. No hay forma, a no ser en la casa del Padre. Hemos sido diseñados para su gloria. Él nos ha creado con un ADN para estar con Él, amigo, amiga, hermanos. Y cuando el hombre rompe eso, como este hijo pródigo, quebranta eso y se aleja, lo único que el hombre va a encontrar es hambre y miseria, sea espiritual o sea física. Me acuerdo en una ocasión, cuando tenía 5 años, 6 años, compré un lorito. Lorito, lo llamamos Poli al lorito, y lo queríamos mucho, era chiquitito. Y nosotros lo compramos aquí en Cochabamba, creo, al Poli. Y nosotros felices, ¿no? Al Poli va a crecer y el lorito volará, le vamos a agarrar bien. Y en una de esas mi padre dice, vamos a La Paz, vamos a viajar. Y vamos, dice, ¿no? Entonces nosotros le decimos, ¿podemos llevar al Poli a La Paz, al Alto? Mi papá dice, no, tal vez algo le suceda. Por favor, llevemos a Poli al Alto, a La Paz. Y ya, llevamos a nuestro Poli, a La Paz, hermanos. Imagínense, al Alto. Estaba bien el Poli, llegó a La Paz, comía un poquito, llegamos en la noche y bueno, en la noche era hora de dormir. Nosotros con mi hermana, éramos pequeños, 5 años. Bueno, Poli, le dijimos, vas a quedarte aquí. Le tapamos en un chulito, en un gorrito, en chulito. Y aquí, Poli, aquí vas a estar, ya, calientito, no te vas a enfriar. Nosotros dormimos toda la noche feliz, hermanos, feliz. Y el día siguiente nos levantamos a ver nuestro Poli, nuestro lorito. Vimos al lorito y el lorito estaba patas arriba, hermanos. Estaba patas arriba. Y nosotros corrimos ante nuestra mamá. Le dije, mami, ¿no? Yo le dije, no sabía que los loritos dormían como nosotros. Le dije, sí, está patas arriba. Le dije, como nosotros duerme. Yo no sabía. No, y corrimos todos. Se murió nuestro lorito. Se murió, hermano, literal. No aguantó una noche. ¿Por qué no aguantó una noche nuestro lorito? Porque nuestro lorito no era para La Paz. Nuestro lorito era para Cochabamba, para Santa Cruz. Él necesitaba del calor. Él necesitaba, hermanos, de un ambiente especial. Ese lorito fue creado para el calor. Tiene un diseño ese lorito. Y lo que Jesús estaba diciendo en esta parábola es, igualmente el ser humano, ustedes cómo van a tratar de vivir una vida lejos de Dios cuando tienen que estar en el calor de la gloria de Dios. Tienen que gloriarse en el Señor, han sido creados para su gloria. Miguel Núñez, hablando de esto, hermanos, y quiero que quede claro en tu mente, Miguel Núñez decía en una ilustración muy hermosa, decía, imagínense a un águila que está volando y le cortan sus alas al águila. Y el águila, tú le dices al águila, ven, yo quiero que tú camines de mi lado. Y le llevas por la plaza al águila. Le pregunto, hermano, ¿el águila va a poder vivir en esta tierra terrenal junto contigo, caminando de tu manito y estando feliz contigo, hermano, ahí, aunque tú quieras, hermano, aunque se te antoje, no va a poder? ¿Por qué? Porque el águila fue creado para volar. Su vida está en el aire. El hombre
fue creado para glorificar a Dios, para estar más cerca de su Padre. Este hijo era torpe, necio, malcriado, y se fue y cavó su ruina. Como mi lorito, murió. Pero cuando estaba allí, hermanos, vayamos a Lucas capítulo 15. No creo que se distraigan con el lorito. Olviden el lorito y vayamos a lo que el Señor está hablando aquí. Vayamos, hermanos, al versículo 17. Surge algo impresionante en esta escena. Este hijo había malgastado todo, había derrochado todo. Eso significa, hermano, la palabra pródigo. Cuando yo te digo hijo pródigo, te estoy diciendo a un hijo que deshocha, que malgasta, que gasta sin medir. Y dice el versículo 17 que ese hijo pródigo, ese hijo malgastador, volvió en sí. Miren esa palabra, volvió en sí, como si estuviese loco, como si hubiera estado durmiendo. Y de repente viene en su mente y se acuerda algo muy importante. Se acuerda que en la casa de su padre hay pan. Y no un pan, hay abundancia de pan, dice el versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo no estoy bien, tengo que volver a mi padre. ¿Por qué me he escapado? ¿Por qué me he ido? Estaba loco. No estaba loco, hermanos. El hijo estaba muerto. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, versículo 3 adelante, capítulo 2, 1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. A veces nosotros no nos imaginamos en qué sentido dice esa muerte. Jesucristo está interpretando, nos está mostrando cómo es la muerte de un hombre espiritualmente. Y se resume en una palabra: ese hombre es un hombre totalmente descontrolado, viviendo una vida totalmente descontrolada a su antojo. La muerte espiritual en este pasaje también se muestra como aquella insensibilidad que tienen las personas, no solo hacia Dios, sino también a sus prójimos. Porque cuando el hijo se sale de la casa del padre, no solamente, hermanos, era un hijo malo para el padre, sino también iba a ser un hijo malo para toda la familia. En el tiempo del Señor Jesús, cuando un hijo pedía la herencia del padre, no solo el padre entraba en déficit, sino también los hijos que tenía el padre y su esposa. Este hijo no pensó en nada de eso. Este hijo quería satisfacerse él mismo. Eso es muerte espiritual. Cuando una persona está muerta, es una persona totalmente egocéntrica. Noten esa palabra, hermanos: egoísta. No tiene miedo ni piedad por el prójimo. No tiene escrúpulos. Él piensa en él mismo, quiere lo de él mismo. Y cuando vuelve en sí, él se acuerda ahora de quiénes. Se acuerda de los jornaleros. No, ahora sí, cuando el hijo está empezando a entender el evangelio, empieza a comer comunidad, a entender comunión. Los jornaleros tienen, claro, ellos tienen, y yo no tengo, estoy pasando hambre, voy a volver a casa de mi padre. Y aquí está, hermanos, el arrepentimiento de este hijo. Versículo 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que quería el hijo, hermanos? 1, confesar su pecado. Confesar su pecado. 2, él quería estar en la casa de su padre como el más humilde servidor. Había una diferencia en el tiempo de Jesús con un sirviente y con un jornalero, hermanos. Es muy diferente. El padre tenía su hacienda, su casa, y en su casa el padre tenía sirvientes, aquellos que estaban en la casa y servían allá adentro. Y los jornaleros eran las personas quienes vendían los productos del padre afuera. Ellos, su vida era afuera y llegaban pocos días a la casa del patrón para poder rendir cuentas. Un jornalero. Y lo que el hijo pide al padre no es: Padre, yo quiero estar en tu casa. El hijo dice: Padre, yo quiero estar
aunque sea como uno de tus jornaleros, porque realmente no tengo dignidad ni cara para pedirte por lo menos que sea tu sirviente. Esa es una característica importante, hermanos, sumamente importante del cristianismo. El padre quería hallar dignidad en los ojos, el hijo en los ojos de su padre, al ser un jornalero. A veces pensamos, hermanos, que venir a Cristo, como decía el pastor, es que un campeón viene a Cristo, ¿no? Es que ahora vamos a ser campeones. Es que ahora queremos venir a Cristo para ser unos misioneros y predicar, como el pastor decía, en un estadio lleno. A veces, como yo, pensamos que queremos ser hijos de Dios para cantar, ser cantantes famosos. No, el hijo está entendiendo su lugar como pecador. Y estoy seguro que los publicanos y los pecadores estaban escuchando fielmente esas palabras. Y sus ojos estaban entendiendo realmente lo que significa el verdadero arrepentimiento bíblico. Y cuando el hijo hace eso, dice el versículo 20, que se levanta. Se levanta. No le levantan, él se levanta. Este verbo es activo. No es que a veces pensamos que es Dios quien nos tiene que levantar, pero aquí Cristo está formando la responsabilidad de los hijos malcriados. Eres tú el que te levantas. Levántate. Se levanta y dice que va a su padre. Versículo 20, hermanos. Cuando aún este hijo está caminando, de lejos ve su padre. Y cuando el padre ve al hijo, ese padre de autoridad y de independencia absoluta y soberana, dice Cristo, corre como un niño y se echa sobre su cuello y le besa. Esto, hermanos, es impresionante. Era chocante para un judío hablar de esto. O sea, era fuera de lo normal. Porque en el tiempo de Jesús no había fútbol, hermanos. No había fútbol. O sea que no se veía a los mayores correr. Los únicos que corrían eran los niños, las mujeres y los jóvenes. Correr para un judío, hermanos, era señal de vergüenza. Al menos que un viejo corre, hermanos. Imagínense con su sotana, con una falda. Tenía que aquí replegarse la falda y amasarse y empezar a coser. Y un anciano, un viejito, un padre no podía hacer eso. Yo no puedo imaginarme, imagínense a mi papá, hermanos, al pastor, jugando con los niños, autitos. Brrr. Imagínense eso, hermano. Uno diría, qué vergüenza. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué le pasa? ¿No? Inmaduro. Pero cuando Cristo empieza a narrar esta historia y pone la mente de los publicanos y pecadores, le dice, miren, este padre no le importó lo que diga la vecina, el vecino. Este padre fue movido a misericordia. Su amor, ese volcán de amor de este padre salió y lo único que hizo fue levantar su falda y coser, porque estaba viniendo ese hijo. Y cuando cose, hermanos, algo sorprendente sucede. El hijo tenía todo planeado. ¿Se acuerdan lo que dijo? Dijo cuando el hijo dijo, voy a ir a casa de mi padre. He pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero cuando el hijo viene al padre arrepentido por sus pecados, el padre corre al hijo. El padre, hermanos, le corta, como alguien dice, mocha todo el plan armado del hijo. Porque más allá de un plan y una estrategia para arrepentimiento, el padre estaba queriendo mostrar a su hijo que lo estaba aceptando realmente. El hijo no termina de decir todo lo que tenía planeado cuando estaba comiendo de los cerdos. Miren lo que dice el versículo 21. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, es como si Jesús hubiera dicho, pero no terminó el hijo. Frena. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el becerro más gordo, vestidle este hijo, ponedle el anillo y calzado a sus pies. Y el hijo fue recibido
por su padre y fue regocijado. Ahora, ¿por qué no estoy, hermanos? No quiero llevarles a sus sentimientos. Sí, quiero que frenen ahí. Estoy hablando seco porque necesitamos presionar nuestra mente. No hay fantasías, no hay sentimentalismos, porque el punto de Jesús ahora va a ser confrontar a los fariseos. Oh, es hermoso esta escena. El Padre amando, el Padre teniendo misericordia, abrazando, el Padre mostrando su amor. Pero si ahí acabaría la historia, hermanos, de verdad les digo, muchos de nosotros estaríamos llorando y llorando. Pero Jesús quiere que suprimamos nuestros sentimientos y pensemos bien lo que va a suceder a continuación. Y Jesús dice en el versículo 25: y su hijo mayor. En otras palabras, frene ahí, ahora vayamos a su hijo mayor. Y hemos visto cómo el Padre recibe a los pecadores, cómo el Padre los abraza, los ama y los besa. Pero esperen un momento, antes de poder emocionarnos y llorar, meditemos un poco lo que sucede con los hijos mayores. Y a los hijos mayores, hermanos, yo les llamo los decentes, los religiosos. El hijo mayor, por años, yo pensé que era el hijo bueno. No sé cuántos de ustedes pensaban así, hermanos. El hijo que hay que imitar. No se fue de la casa, se quedó. Este otro malcriado pidió su herencia y se fue. Hay que seguir los pasos del hijo mayor. No, ese no es el punto de Jesús. El punto de Jesús es que el hijo malo estaba así de perdido como el hijo bueno. Y Jesús lo va a demostrar de una manera magistral. En primer lugar, primero, hermanos, el hijo mayor también quería que se muera su padre. El hijo menor quería que se muera, pero también el hijo mayor. ¿Saben por qué? Porque el padre reparte su herencia tanto al hijo mayor como al hijo menor. Miren lo que dice el versículo 12. Leamos otra vez en nuestro texto. Tal vez se nos ha ido de nuestra vista. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la herencia, los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y les repartió los bienes. No dice el texto y le repartió los bienes. Estaban dos allí. Estaba el hijo mayor allí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú, hijo mayor, no hayas frenado eso? No, padre, no. A mí no me repartas nada. Yo no estoy por tu dinero. Yo estoy por ti. Yo estoy realmente, me gusta tu compañía. Yo no quiero tus bienes. No, pero el hijo mayor también agarró los bienes. Ambos hermanos agarraron su dinero. Y miren la codicia. Voy a utilizar esta palabra, hermanos. El demonio que había dentro de este hijo mayor era más grande que aún el hijo menor, aunque aparentaba piedad. Era un lobo vestido de oveja. Dice el versículo 27. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, le dice un sirviente, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, entra, hijo, entra. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, tantos años estoy a tus pies, padre, no habiéndote desobedecido jamás. Yo he tratado de cumplir tus mandamientos y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme conmigo, con mis amigos. ¿Qué quería el hijo mayor? El hijo mayor también estaba con su padre por sus bienes y no por él. El hijo mayor le dice: padre, mira, estoy sirviéndote tantos años aquí, mucho tiempo, te he obedecido. ¿Y dónde está mi cabrito? En otras palabras, padre, tampoco yo te quiero a ti, quiero mi cabrito. ¿Dónde está mi cabrito? Quiero mi oveja, quiero yo mis bienes. Yo no he estado contigo en tu casa por ti. Yo he estado para que tú también me des a mí algo. Ahora le das al otro y a mí no me das. ¿Entiendes, padre?, le dijo el hijo mayor.
yo he estado encubierto en tu casa, nunca me has gustado tú, siempre he querido tus bienes. Esta es la actitud de un fariseo en la iglesia. Un fariseo. Hermanos, si alguien te preguntaría ¿por qué sirves al Señor? Si tu respuesta es porque quiero que me bendiga, fariseo. Fariseo, ¿qué bendición quieres? Quiero mi auto, quiero mi casa, quiero mi familia restaurada, quiero mis hijos. En otras palabras, lo que tú estás diciendo, yo quiero las bendiciones de Dios, pero en realidad yo no tengo mucho que acercarme a Él. No me gusta mucho Él. Yo quiero que Él me bendiga. Este es el tipo de creyente que va a la iglesia por su bendición. Este es el tipo de persona que le hace a Dios deudor. Miren, hermanos, hay creyentes que utilizan palabras demasiado crudas y necias. Yo estoy sirviendo al Señor para que mi negocito vaya bien. O sea que cuando tu negocito no va a ir bien, tú ya no vas a servir al Señor. Este hijo tenía ese corazón. Yo me voy a aguantar estar con mi padre. No me importa si me regaña o no me regaña. No me interesan sus palabras. Voy a estar hasta que se muera. Y cuando se muera voy a tener su herencia. Un hijo condicional. Y es terrible cómo termina, hermanos, esta persona. Porque se está autoengañando. Se está autoeliminando él mismo. Piensa que es hijo, pero no es hijo. De estas personas Jesús hablaba en Mateo. Estas personas dicen Señor, Señor. Estas personas profetizan, estas personas diezman, estas personas oran, estas personas aún evangelizan, algunas de ellas, pero siempre lo hacen con una condición para Dios. Nunca lo hacen para buscarlo a Él. Y el Señor está desvelando el corazón de esos fariseos dentro de la iglesia. Mi hermano, mi hermana, si así está tu vida espiritual hoy, ten mucho cuidado porque probablemente no seas creyente. Tanto los hijos decentes como el hijo indecente estaban totalmente perdidos. ¿Por qué cumplimos los mandamientos? Este hijo obedecía a sus padres y el Señor está dando un flechazo en el corazón de los fariseos. ¿Quiénes se percataban de que se cumpla cada tilde, cada palabra de la ley? ¿Quiénes, hermanos? Los fariseos. Y el Señor les está mostrando a los fariseos que aún ni siquiera esa ley los salva. El Señor está poniendo en orden cómo su Padre salva. Hermanos, no obedecemos los 10 mandamientos para que Dios nos bendiga. Nosotros obedecemos la ley de Dios porque Dios ya nos ha bendecido. El Señor ya nos ha dado todo a nosotros. Pablo enseña que el Señor nos ha dado bendiciones espirituales, adopción, justificación, redención. ¿Qué más nos falta? ¿Por qué sigues insatisfecho? ¿Por qué sigues buscando en el mundo como el hijo menor cosas que no vas a poder encontrar si no es en Dios? Es por eso, hermanos, que los pastores siempre enfatizamos esto. Hay hermanos que están años sirviendo al Señor. Allá, y voy a poner ejemplo en Colombia. Habían hermanos que están años en la iglesia, años. Pero saben, hermanos, se habían acostumbrado aún a vender, a ganar dinero aún en el día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están utilizando al Señor como un talismán. ¿Han visto, hermanos, cómo utiliza el mundo a los diosesitos? A la Pachamama, a la Madre Tierra. Yo voy a hacer eso por ti, pero tú haces esto por mí. Y yo voy a estar contigo aquí para que tú estés conmigo aquí. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de autoridad, es un Dios soberano. Este Dios que la Biblia pinta es un Dios independiente, autosuficiente, que no necesita de nadie. Son los hijos los que necesitamos de Él. Este mismo Dios también es un Dios de amor para aquellos que tienen corazones como el hijo menor, vuelven en sí, recapacitan. Se levantan, entienden que han pecado primeramente contra Dios y segundo contra el cielo.
Y no quieren, hermanos, un palacio, no quieren una mansión, simplemente quieren estar con el Señor, quieren buscarlo más a Él. En eso consiste la santidad también. La santidad consiste en acercarnos mucho más a la luz, conocerle más y más a Él. Eso es lo que el hijo mayor no había entendido, ni aún el hijo menor. Y la historia termina de una manera trágica porque no se sabe si el hijo mayor entró a la casa o no entró. Sí sabemos que el hijo menor entró y hubo fiesta, pero el Señor deja y para su historia y pone en incógnitas, en signos de interrogación, y dice: ¿será que entraron? ¿Será que entró? Así es la vida de una persona que está viviendo, está utilizando a Dios para su conveniencia, para sus antojos. Nuestro Dios bendice, hermanos. Dios pide que oremos para que Él nos bendiga con bendiciones espirituales y bendiciones materiales, hermanos. No estoy diciendo que no debemos pedirle a nuestro Dios, suplicarle a nuestro Dios. Tenemos matrimonios rotos, tenemos enfermedades, tenemos muchas dolencias, y Él nos pide, hermanos, que nosotros supliquemos el pan de cada día. Pero nuestra búsqueda, hermanos, en esta casa, en esta iglesia, no es por esas cosas. Al final de cuentas, es bueno o malo si nos da o no nos da. El punto, hermanos, de Jesús es llevarnos a contemplar la gloria del Señor. Lo mejor es estar a sus pies y que Él esté con nosotros. Y así es como el Padre termina su enseñanza al hijo mayor. Vayamos al versículo 31 y terminamos con esto. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo quiero que te quedes con esos dos versículos. Lo importante, hijo, le dice al mayor, rogándole el padre: hijo, lo importante no son los bienes, hijo. Hijo, lo importante no es esas bendiciones materiales, hijo. Hijo mío, lo importante es que yo he estado contigo. Tú has estado conmigo. Entiende, mi hijo. Eso es lo que le está diciendo este padre. Quiero que tú hayas deleite en mí, hijo. Ya las cosas son tuyas. Todo es tuyo. Yo ya te lo he dado todo. Pero lo único que yo te pido, hijo, le está diciendo, es que tú entiendas que el deleite en esta casa, el deleite en la iglesia, el deleite en la vida del ser humano es Dios. Es estar en relación con Él. Segundo, hijo, entiende que tú no eres indispensable en esta tierra. Yo también tengo otro hijo que ha sido rescatado y ha sido restaurado. ¿Por qué no te gozas conmigo? ¿Por qué no comes conmigo? ¿Por qué sigues enojado? ¿Por qué sigues enojado? Porque no te he dado. Esa es la pregunta del Padre. ¿Por qué, hermano, nos enojamos? ¿Por qué debilitamos cuando Dios nos da un no? ¿Por qué, hermanos? Y eso aún a mí me pasa. Es una lucha que tenemos. Teníamos pensado traer al pastor Leonardo aquí. Estaba en nuestra oración. Tenemos ya al pastor César aquí. Pero Dios nos dijo: no, yo quiero que estén con César. No quiero que estén con Leonardo por ahora. Y a veces cuando uno recibe el no de Dios en su petición, en su bendición, uno dice, pero no, Señor, yo quiero que estés, yo quiero, no, quiero que tú vayas deleite en mi voluntad, en lo que yo estoy diciendo, cómo yo te estoy encaminando. Porque el mayor peligro que corremos, hermanos, voy a afirmar lo que nuestro pastor César nos iba enseñando, es que Dios siempre haga todo a nuestro antojo, todo lo que nos guste. Este hijo mayor había estado con su padre únicamente por conveniencia. Y cuando los fariseos escucharon eso, hermanos, cuando los fariseos escucharon eso del Señor, ninguno de ellos se arrepintió.
Ninguno de ellos quiso doblar su corazón y decir: sí, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes razón, estamos equivocados. Porque hemos tratado de cumplir la ley, portarnos bien y todo para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé, para que Dios cumpla mis sueños, mis planes, mis objetivos. Ninguno. Más al contrario, vamos a ver, hermanos, en Lucas al final, cada uno se empezó a armar, cada uno empezó a maquinar hasta llegar a matar al Mesías, al Hijo de Dios. Lo mataron. Es por eso que el Señor dejó en incógnitas. Y pregunta ahora el Señor: aquellos que tenemos ese corazón en esta tarde ya, ¿cómo está reaccionando frente a esto? ¿Tú quieres a Dios o buscas más las cosas que le pertenecen a Dios? A veces nos hacemos líos, hermanos, de cosas sin sentido en la iglesia. Yo desde niño he visto, hermanos, peleas en la congregación porque no han traído la silla que yo he querido, porque no han puesto el escenario que yo he querido, porque esto han cambiado, porque el otro han cambiado. Ahora ya no quiero yo, ya no quiero, ahora ya me voy a ir, se acabó el mundo. No, esto está mal. Buscando cada uno su interés, cada uno utilizándole a Dios a su antojo. No me gusta esta música, me gusta esta otra música. No me gusta que aplaudan, me gusta que estén todos parados. Y quiero que todos estén así. Yo quiero para mí. Y hacernos líos de cosas, hermanos, que son legítimas, pero que no tienen que ver con la esencia del evangelio, con la esencia del arrepentimiento, hermanos. Es de necio. Los fariseos hacían así. Ellos criticaban: ¿por qué come? ¿Por qué come? ¿Por qué recibe? ¿Por qué? Nunca hallaron deleite en su Creador. Pregunta del Señor: ¿entrarás o te quedarás? ¿Te regocijarás o te quedarás murmurando, criticando como un ogro, con una cara seria, aburrido, ahí en tu asiento, sin gozarte en el Señor legítimamente? Deleítate en el Señor. Deleítate en Él. Búscalo.